malformaciones y alteraciones perinatales y estrategias de diagnóstico prenatal. Introducción. El proceso de la reproducción humana es un fenómeno natural determinado por los factores genéticos y condicionado por los factores ambientales, dando como resultado el fenotipo que caracteriza a cada individuo. Mientras más se respete la traducción de la información genética y las condiciones ambientales sean óptimas, la expresión del mensaje será igualmente óptima y las características del individuo serán las de un sujeto sano. Antecedentes. En tiempos remotos, los defectos congénitos se creían relacionados a la acción de fuerzas sobrenaturales. El estudio sistemático inició a partir de la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el reconocimiento de efectos teratogénicos o exposición a infecciones y el uso de talidomida durante el embarazo. El término dismorfología se concibió en la década de los 60, definido como el estudio de las características anormales y se especializó en la determinación de patrones anormales y establecimiento de hipótesis diagnósticas. Las malformaciones y alteraciones suelen ser causadas por alteraciones en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular del embrión, generando repercusiones tanto estéticas como funcionales con alteraciones transitorias o permanentes que incluso pueden ocasionar la muerte. En la mayoría de los países, la prevalencia al nacimiento de las malformaciones congénitas es del 2%. En México, se han encontrado valores similares observados en el Programa Nacional de Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas Externas, que muestra que aproximadamente 1 en cada 50 recién nacidos vivos y 1 en 9 nacidos muertos presenta una o más malformaciones congénitas. Definiciones. Malformación. Anomalía intrínseca de la forma o estructura de un órgano o parte de éste, provocada por el desarrollo anormal de un proceso embrionario. Disrupción. Defecto morfológico de un órgano o de una región del organismo cuya formación era inicialmente anormal, secundario a interferencia externa. Deformación. Alteración de la forma, posición o estructura de una parte del organismo, secundaria a la acción de fuerzas mecánicas anormales desarrolladas sobre una parte ya normalmente desarrollada. Frecuencia. Las malformaciones mayores constituyen del 1 al 3% en recién nacidos vivos y las menores del 2 al 4% en recién nacidos vivos, siendo así que un 5 a 6% de los recién nacidos tiene alguna malformación. Las malformaciones mayores son aquellas que tienen implicancias médicas o sociales que frecuentemente requieren reparación quirúrgica o representan un riesgo vital. Las malformaciones menores son mucho más frecuentes, no presentan secuelas estéticas importantes y pueden representar parte de la variación normal de la población general. Importancia de los defectos congénitos. La importancia reside en que representan 25% de la mortalidad perinatal y hasta un 50% de la mortalidad en la infancia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las anomalías congénitas son la cuarta causa de muerte neonatal y la séptima causa de mortalidad en menores de 5 años en el mundo. De acuerdo al momento de su aparición, podemos clasificarlas en gametopatías, que se dividen a su vez en cromosomopatías y genopatías, blastopatías, que son los primeros 18 a 21 días de desarrollo desde la fertilización, constituyendo el fenómeno del todo o nada, embriopatías,
que son desviaciones del desarrollo de los órganos durante la cuarta semana de desarrollo y finaliza en la 12ª semana de gestación. Fetopatías, enfermedades del periodo fetal que comienza al final de la 12ª semana y termina con el nacimiento. Y finalmente las quiempatías, que son aquellos trastornos prenatales debidos a patología placentaria. Las malformaciones cardíacas constituyen un 32% de las malformaciones más frecuentes, seguidas de alteraciones cromosómicas en un 25%, sistema nervioso central en un 18%, osteomuscular 10% y sistema urinario en un 9%, entre otros. Factores de riesgo. Los factores de riesgo en la edad materna de 35 o más años va a contribuir a las malformaciones congénitas, que va incrementando de 2 a 37 veces el riesgo de tener un recién nacido vivo malformado que aquellas madres con edad inferior. En las madres adolescentes también tienen más probabilidad de morbilidad en el neonato, ya que se describen mayor cantidad de malformaciones congénitas como cardíacas y otras como sería labio leporino y paladar hendido, e infecciones bacterianas, al compararse con las madres adultas. Otros autores van a reportar mayor riesgo de defectos de cierre del tubo neural en hijos de madres adolescentes, y hay un incremento en 2 a 3 veces en la morbimortalidad. Afecciones obstétricas. Se presenta una infección vaginal y urinaria concomitante y el síndrome de Torch. Alteraciones en el trabajo de parto. Se presentan los partos distóxicos, el parto vaginal instrumentado y trauma obstétrico. Drogas y agentes infecciosos asociados. Alcohol, que va a presentar cardiopatía, microcefalia y dismorfias. Fenitoína, que va a presentar cardiopatía como conocida anomalía de Epstein. Retinoides, tratamiento del acné, va a presentar malformación de pabellones auriculares, oculares e hidrocefalia. La talidomida presenta focomelia, malformaciones cardíacas y de pabellón auricular. Ácido valproico va a presentar un defecto en el cierre del tubo neural y dismorfias. Cumarínicos presenta hipoplasia nasal, punteado epifisiario, decir ausencia del hueso nasal. El síndrome de Torch nos presenta en la toxoplasmosis la hidrocefalia, la microcefalia, cataratas, corioretinitis y sordera. En la reuvéola nos presenta microcefalia, cataratas, retinitis y cardiopatía. Citomegalovirus presenta corioretinitis, hipoacusia, microcefalia. El virus herpes simple va a presentar microcefalia, microftalmia, y la sífilis va a presentar hidrocefalia, osteitis y rinitis. Realizar un adecuado diagnóstico es de suma importancia, ya que de esto depende que se identifiquen las patologías y por consecuente se beneficia al paciente con terapia fetal correspondiente. Iniciaremos por la historia clínica, donde aspectos como la edad de los padres, los antecedentes reproductivos, antecedentes familiares y comorbilidades maternas son datos en los que pondremos mucha atención.
Para la detección de estas patologías, realizar un examen físico a los padres, donde tomemos en cuenta características como rasgos, presencia de malformaciones, su coeficiencia intelectual y la estatura, serán de mucha ayuda para el diagnóstico clínico. Con respecto a exámenes de laboratorio, se incluyen cariotipo fetal y cariotipo parental. Nos apoyaremos también de exámenes bioquímicos, incluyendo screening metabólico, determinaciones enzimáticas directas y estudios a nivel de ADN, tomando en cuenta marcadores bioquímicos como lo son alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana, fracción libre de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, proteína A plasmática asociada al embarazo, inhibina A y el estradiol no conjugado. A continuación, les presentaremos un video en el que se ilustra cómo decidir sobre la realización de pruebas genéticas. Existen muchas opciones de pruebas genéticas durante el embarazo que pueden proveer información sobre condiciones genéticas o defectos de nacimiento en los bebés. Es su decisión realizarse una prueba y decidir cuál es la mejor para usted. Una de las preguntas más importantes al momento de decidir acerca de las pruebas genéticas prenatales es: ¿qué significa esta información para usted? Tener una respuesta a esta pregunta le ayudará a tomar la decisión más adecuada para usted. ¿Qué pruebas genéticas prenatales están disponibles? Las pruebas genéticas prenatales se pueden dividir en dos categorías. 1. Pruebas diagnósticas. Como la amniocentesis y la muestra de vellosidades coriónicas pueden proveer resultados definitivos, sí o no. Sin embargo, estos procedimientos conllevan un riesgo mínimo de perder el embarazo. 2. Pruebas de detección. Incluyen muestras de sangre como la prueba de suero materno, ADN fetal libre y la ecografía. En general, las pruebas de detección no representan un riesgo para el bebé, pero solo estiman la probabilidad de que el bebé tenga una condición cromosómica o un defecto de nacimiento. Estas no proveen respuesta definitiva como sí o no. Tener una prueba genética prenatal es su decisión. Algunas mujeres prefieren respuestas como sí o no, y como las pruebas de detección como la de suero materno y el ADN fetal libre no proveen dicha contestación, estas mujeres pudieran optar por una prueba definitiva, como la muestra de vellosidades coriónicas o la amniocentesis. Algunas mujeres también pudieran optar por tener un procedimiento diagnóstico después de obtener una prueba de detección que indique que la posibilidad de que el bebé tuviera una condición es más alta que el promedio. Decidiendo sobre pruebas diagnósticas como amniocentesis o muestra de vellosidades coriónicas. Preguntas relevantes al momento de considerar las pruebas diagnósticas. Si su bebé tuviera una condición cromosómica, ¿usted quisiera saberlo antes del nacimiento? Por ejemplo, algunas mujeres quisieran saber si su bebé tiene alguna condición cromosómica o defecto porque les gustaría prepararse antes del nacimiento. Algunas mujeres considerarían hacer un plan de adopción y otras considerarían terminar el embarazo si supieran que su bebé tuviera una condición cromosómica. ¿Piensa usted que una respuesta de sí o no la ayudaría a estar menos preocupada? ¿Está usted cómoda con pequeña posibilidad de pérdida del embarazo asociado a estos procedimientos? Decidiendo sobre las pruebas de detección como la prueba de suero materno o ADN fetal libre. Estas son preguntas a considerar en cuanto a las pruebas de detección como la del suero materno o ADN fetal libre. ¿Cómo se sentiría si los resultados mostraran una probabilidad más alta del promedio que el bebé tenga una condición cromosómica o un defecto de nacimiento? ¿Consideraría usted una prueba diagnóstica si la prueba de detección sugiriera una probabilidad mayor de que el bebé tenga una condición cromosómica? Si no, ¿usted estaría bien si espera hasta que el bebé nazca para saber si padece de la condición cromosómica? ¿Piensa usted que esta información le ayudaría a sentirse más preparada? El obtener más información con la posibilidad de un resultado incierto le causaría más preocupación. Decidir no tener una prueba genética.
Algunas mujeres creen que las pruebas genéticas prenatales no son adecuadas para ellas. Considere estas preguntas. ¿Prefiere usted no lidiar con la decisión de tener o no una prueba diagnóstica si la prueba de detección sugiriera una probabilidad más alta que el bebé tenga una condición cromosómica? Si el bebé tuviera una condición cromosómica, ¿piensa que un resultado anormal de una prueba solo la preocupará más en vez de ayudarle a ser más capaz de prepararse para el nacimiento de un niño con necesidades especiales? Tomando una decisión que es adecuada para usted. Hay muchas pruebas prenatales disponibles y basado en varios factores, su proveedor de salud puede determinar cuáles pruebas genéticas prenatales ofrecerle a usted. La decisión de realizar una prueba genética es personal y debería ser reflejo de sus valores, su personalidad, sus creencias y sus necesidades. Su decisión puede ser muy diferente a la de su amiga, vecina o familiar, y eso está bien. En la mayoría de los casos, someterse a una prueba genética prenatal es su elección y la mejor forma de tomar una decisión es estar informada. La resonancia magnética es una técnica que permite obtener imágenes de muy buena calidad. Se trata de una exploración inocua y segura, ya que no emplea radiación ionizante, y por esta razón es posible estudiar al feto. Entre las patologías que se estudian con frecuencia están hernia diafragmática congénita, secuestro broncopulmonar, malformaciones intestinales, genitourinarias, de columna y la presencia de masas fetales. Su objetivo principal es conseguir la adecuada información para identificar posibles anomalías y ofrecer todas las alternativas terapéuticas. La ecografía fetal se realiza idealmente en el segundo trimestre de la gestación, con el fin de realizar el tamizaje de anomalías congénitas, ya que entre la semana 18 y la 22 se pueden detectar la mayoría de las anomalías estructurales fetales. Además, sugiere como un buen momento para visualizar la anatomía fetal en donde la interrupción del embarazo aún es una buena opción. Es preciso hacer el máximo esfuerzo para obtener a tiempo el diagnóstico de las malformaciones. Esto aumenta la sobrevida perinatal desde un 67% a un 83%. Incluso algunas malformaciones pueden recibir tratamiento intrauterino. Un marcador ecográfico por excelencia es la translucencia nucal y constituye el acúmulo fisiológico y transitorio de líquido en la región de la nuca fetal, que procede embriológicamente del sistema linfático cervical. Detecta aquellas alteraciones que no pueden ser catalogadas como malformaciones y constituyen un signo de alerta que nos obliga a descartar la presencia de una alteración cromosómica, como por ejemplo el riesgo para el síndrome de Down. En el siguiente video podremos observar a detalle datos sobre la translucencia nucal. ¿Qué es la translucencia nucal? Por Obstetras Educando. Es un espacio lleno de líquido situado en la nuca, por debajo de la piel de su bebé. Se puede evaluar en tu ecografía obstétrica. ¿Para qué nos sirve? Nos permite evaluar el riesgo de cromosomopatías como la trisomía 21 o síndrome de Down y otras, y las cardiopatías congénitas. ¿Quiénes se deben realizar esta medición? Mujeres gestantes de todas las edades. Esta medición no nos indica que tu bebé tenga síndrome de Down, nos indica si tuviera un factor de riesgo. ¿Cuándo lo medimos? Se mide por ecografía entre las 11 a 13 semanas con 6 días. Se realiza por vía transabdominal, pero se puede complementar el estudio por vía transvaginal.
¿Cuál es su medida normal? Menor de 3 milímetros según la Fetal Medicine Foundation de Reino Unido, con tu bebé mirando hacia arriba y la imagen maximizada, grande. ¿Cómo saber si han medido correctamente? Tu bebé no debe estar mirando hacia abajo, ya que esto podría dar una falsa medida de translucencia nucal aumentada. Tu bebé no debe hiperextender ni hiperflexionar la cabeza, ya que esto podría aumentar o disminuir la translucencia nucal. ¿Hay pruebas más sofisticadas para medir la translucencia nucal? Claro que sí, tenemos la 5D translucencia nucal, que obtiene en 3 dimensiones el plano medio sagital, con tu bebé mirando hacia arriba, pese a que tu bebé se encuentre en otra posición, como mirando abajo o de costado durante la prueba. Esto disminuye el tiempo y da diagnósticos más confiables. Conclusión. Las malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas corresponden a un problema de salud pública que es fundamental, ante la sospecha, derivar de manera oportuna a un centro de referencia en medicina materno-fetal para el diagnóstico prenatal y manejo por un equipo multidisciplinario capaz de ofrecer consejería apropiada, opciones de manejo y necesidad de seguimiento para un óptimo manejo postnatal.